Buenas tardes y muchísimas gracias desde luego a Miguel de Bas y al Club de Innovación y a la Diputación de Castellón para incorporar a la Federación Española en este foro de innovación, en estas jornadas. La verdad es que además también os tengo que agradecer vuestra presencia en este momento, en la última sesión. Y desde luego yo creo que seguramente Miguel os tiene preparado a los que os habéis quedado aquí una sorpresa en el Samarcanda por estar aquí participando y atentos. Yo no voy a ocupar mucho tiempo, yo voy a presentar a Carmen, que os va a presentar la red Partenalia, pero si me permitís voy a contextualizar un poco, digamos, cuál es la labor que hace la Federación Española en el ámbito internacional y cuáles son los puntos de encuentro que tenemos pues, con una red de estas características. Antes de eso, esta mañana escuchaba, yo creo que en la primera sesión, la pregunta de si diputaciones sí o si diputaciones no. Traigo esto de nuevo aquí en esta sesión porque también es un debate que se produce en el ámbito europeo. Como sabéis, no en todos los países europeos existe esta realidad de las entidades locales intermedias, pero allí donde existe, pues evidentemente es una cuestión a tratar y donde desde luego la Federación Española de Municipios y Provincias, como no podía ser de otra manera, procura que también esa voz de las entidades locales intermedias encuentre su espacio de incidencia, su espacio de interlocución y su espacio también para encontrar aquellos proyectos en los que poder participar. Digo que es un tema de debate que se produce en el nivel europeo, que también se produce en el marco de la propia federación. Seguro que esto no es algo que os sorprenda y además es un debate que está exento incluso de ideologías políticas, ¿no? Ahí en el seno de la federación tenemos a todos los partidos políticos con representación local y sabemos que muchas veces es más una cuestión de convicción y de trabajo en el ámbito de la red, digamos, en el trabajar en el contexto de red, como son las diputaciones y las competencias que tienen, pero bueno, nosotros somos la Federación Española de Municipios y Provincias, tenemos la voluntad de seguir trabajando desde luego y apoyando la labor de las diputaciones. Y aquí hago un inciso casi de carácter personal, y es que yo creo que las diputaciones, más allá de la defensa que tiene que hacer la propia Federación, comparten mucho de la filosofía del trabajo que hacemos las asociaciones de municipios. Asociaciones de municipios como la Federación o como las federaciones territoriales que se encuentran en las diferentes comunidades autónomas, nos encargamos de dar apoyo a los ayuntamientos y sobre todo también a los que más nos necesitan, ¿no? A los más pequeños, darles instrumentos, herramientas, ser un espacio de debate, de concertación, de conocimiento, de colaboración, ¿no? Digamos que ese contexto del trabajo también en red creo que lo tenemos muy interiorizados aquellos que llevamos además muchos años trabajando en la FEM. Y de ahí, pues la importancia que tiene trabajar en red, la que hacéis las diputaciones, la que hacemos la federación en las federaciones de municipios, pues en el ámbito nacional, en el ámbito internacional y en el ámbito europeo, ¿no? Creo que ahí, digamos, replicamos los mismos intereses. La federación es además, entre otras cosas que hacemos en el ámbito internacional, que ahora prometo no extenderme, somos la sección española del Consejo de Municipios y Regiones de Europa. Para aquellos que no lo conozcáis, el Consejo de Municipios y Regiones de Europa es la asociación de asociaciones del ámbito europeo. Más allá de los 28 en Unión Europea, nos regimos por el ámbito territorial del Consejo de Europa. Y esta organización, que fue una asociación que nace después de la Segunda Guerra Mundial, pues entre sus objetivos cuenta, como no podía ser de otra forma, con defender la voz de lo local en las instituciones europeas, permitir y facilitar que los gobiernos locales a nivel europeo también puedan participar en ese diseño de las políticas europeas, que luego va a tener un reflejo, como sabemos, en el territorio, en las ciudades y los ciudadanos, favorecer el diálogo interinstitucional, digamos, lo que conocemos como esa gobernanza multinivel, ¿no? Donde deben de estar todos los niveles de gobierno existentes local, los autonómicos, en el caso de España, el nacional y el europeo, y también pues, promover el intercambio de experiencias y conocimientos con otros ayuntamientos de otras latitudes y de otras regiones.
Pues es en ese contexto donde la FEM, por FEM y por su labor en el tema de diputaciones y por su relación con muchas de las diputaciones a nivel España y por esta labor internacional encuentra un espacio de convergencia como es Partenalia, ¿no? Partenalia es una asociación que nos va a explicar ahora Carmen, con una serie de objetivos que coinciden con los objetivos que también la FEM se marca y defiende en el ámbito europeo. Así que esa convergencia de intereses pues solo podía cristalizar con una relación institucional que estamos empezando a construir para facilitar desde luego y favorecer que también las diputaciones puedan encontrar en ese entorno, más allá del que hacen con carácter individual, líneas de financiación de proyectos europeos y de conocimiento. No solamente, esperemos, entre los gobiernos locales españoles, sino entre gobiernos locales españoles y de otros muchos países, porque sabemos que tenemos que funcionar en la lógica también de esta nueva forma de participar en proyectos de financiación europea. Yo dejo este contexto de la FEM con Partenalia y ya los presento a Carmen. Carmen Vilanova Menero, de la Diputación de Castellón, es licenciada en Derecho, máster en Derecho Comunitario. Además, son 16 años de experiencia en la Administración local. Actualmente es la jefa de Servicio de Promoción Económica y Relaciones Internacionales de la Diputación de Castellón y además, como yo creo que muchos conocéis, la Diputación de Castellón se caracteriza por ser una de las entidades locales españolas más activas a nivel de participación en proyectos europeos, y esa misma naturaleza ha sido la que dentro de ese contexto de red de entidades locales intermedias en el ámbito europeo con otros países les animara a liderar el proyecto de Partenalia desde mayo de 2014. Así que, como sabéis, su presidente es actualmente el presidente de esta red, que Carmen va a pasar a contaros ahora. Muchísimas gracias. Carmen. Muchas gracias, Juana, por esta fantástica contextualización. Buenas tardes a todos y gracias a los organizadores por haberme invitado a participar. Bien, espero no aburrir mucho, está el contador en marcha, es la última ponencia. Agradecer a todos el haber permanecido ahí sentados, a los que habéis aguantado hasta hoy, y espero hacer la dinámica. Bien, como bien ha dicho Juana, Partenalia es una asociación internacional de autoridades locales intermedias, es decir, es una red, funcionamos con mecanismos formales de red entre varios países de la Unión Europea, entre provincias y autoridades locales intermedias de diferentes países, precisamente para trabajar conjuntamente en diferentes ámbitos y representar sobre todo los intereses de las autoridades locales intermedias ante las instituciones comunitarias y en todo el entramado europeo. Me gustaría, en primer lugar, establecer qué características diferenciales tiene Partenalia frente a otras redes europeas que seguro que muchos de vosotros habréis oído nombrar o incluso habréis tenido la oportunidad de trabajar. Bien, en el entramado comunitario es habitual el ver nacer, crecer y morir muchísimas redes en periodos relativos cortos de tiempo. Más o menos la media de duración de redes europeas oscila en unos 3-4 años de vida, y Partenalia, en ese sentido, su principal característica es que es una red absolutamente estable y de cooperación a largo plazo, pues llevamos ni más ni menos que desde 1993 trabajando juntos. Es decir, es una red que nació auspiciada bajo el paraguas de los primeros fondos europeos de cooperación, de los primeros proyectos transnacionales, y de esa voluntad cooperativista entre los socios de una forma estable, más allá de la duración del proyecto financiado en concreto, surgió Partenalia. Es, por tanto, uno de los elementos diferenciadores clave, y además este elemento ha sido el que nos ha supuesto un reconocimiento importante frente a las instituciones comunitarias. Es decir, el papel que Partenalia juega, la voz y la buena relación y comunicación que existe entre Partenalia, la Comisión, el Comité de las Regiones del Parlamento Europeo, es absolutamente muchas veces diferencial a otras redes europeas. Hay que tener también en cuenta que Partenalia está registrada desde su funcionamiento en el Sistema de Transparencia Europeo. Este es un sistema de transparencia puesto en marcha por el Parlamento Europeo y que acredita a aquellas asociaciones lobbies como lobbies profesionales en su funcionamiento. Es decir, Partenalia se constituye como un lobby profesional de gobiernos locales intermedios y por ello estamos acreditados e invitados a participar en numerosos foros, en muchos diálogos estructurados con la Comisión, con el Comité de las Regiones, que de otro modo no podríamos estar.
Otra característica diferente de Partenalia es su forma de trabajar. Es una red democrática, horizontal y flexible. ¿Qué quiere decir esto? Frente a otras redes europeas en las que hay una estructura muy jerárquica y cualquier entidad que forme parte paga la cuota de una red, pero tiene dificultades o no es fácil el acceso a la presidencia, a las secretarías, a los consejos técnicos y políticos. En el caso de Partenalia es absolutamente distinto. Partenalia hay una relación entre los socios prácticamente, me atrevería a decir que familiar. Los socios de Partenalia comparten, más allá de un interés por trabajar en fondos europeos, de estar presentes en el escenario comunitario, un interés de cooperación mutua en todo, intercambio de buenas prácticas, en conocer qué proyectos hace el otro, qué temas le han funcionado mal para no repetirlos, cómo mejorarlos. Hay una absoluta cooperación, por tanto es una red muy horizontal y adaptada en ese sentido totalmente a las prioridades de los socios, que son quienes van marcando continuamente qué necesitan, qué servicios necesitan que les provea Partenalia y en qué campos concretos. En ese sentido, también destacar que se adapta tanto a las prioridades de los socios que la red Partenalia, me atrevería a decir que es la única red europea que consta con una doble característica, es una red técnica y política. Tiene toda una parte de servicios y de funciones dirigidas a los técnicos de las administraciones locales y toda una parte de servicios dirigidas al nivel institucional, al nivel político de la administración local, algo que no es habitual en otras redes europeas. Uy, no va. Cosas del directo. Vale, mira si de ahí va. Qué raro. No va. Se ha quedado trabado. Ahora sí va. Bueno, en ese sentido, ¿qué temas podemos comentar? Por lo que respecta a los servicios de Partenalia, como hemos dicho que tiene esa doble vertiente, es importante saber que uno de los primeros servicios que ofrecemos es el apoyo en la captación de fondos europeos y la participación en políticas comunitarias. Dentro de esta parte de apoyo a captación en fondos europeos, es importante saber que desde Partenalia tenemos un staff muy cualificado y ofrecemos asesoramiento especializado y personalizado sobre participación en programas y fondos europeos a los miembros de la red, tanto en fondos, en gestión de reuniones, organización de mítines bilaterales con algún funcionario para un programa concreto, para una convocatoria de proyectos, etcétera. Todo esto lo llevamos directamente desde la red. Otro tema importante que hacemos es el filtrado de información sobre políticas europeas, algo absolutamente imprescindible. Los que os manejéis en el contexto comunitario veréis que es una cantidad de información que llega diariamente sobre políticas, programas, convocatorias, fondos, difícil de digerir, y lo que hacemos desde Partenalia es un filtrado de esta información, un análisis, resumen y pasar a los socios a las alertas de aquellas convocatorias y programas a los que pueden optar las autoridades locales intermedias. Ya quitamos del medio toda la maraña de información a la que nosotros no podemos optar y la filtramos directamente por nuestros intereses. ¿Por qué es importante esto? Y muchas veces hay entidades que tienden a pensar, bueno, Partenalia, si no tienes ya un servicio en tu diputación que se dedique al tema europeo, puedes verte como que no es adecuado para ti. Nosotros desde la participación en la red vemos que es una red absolutamente fundamental tanto para aquellas diputaciones o autoridades locales intermedias que ya tienen un departamento de fondos europeos porque multiplicas muchísimo los resultados, como para aquellas diputaciones que no tienen una estructura actualmente de fondos europeos y quieren empezar a trabajar en estos temas porque directamente con una cuota muy poco significativa te provee de una serie de servicios que son el sustrato básico para poder comenzar a trabajar en estos temas. Tenemos además acceso a información cualitativa de interés al tener una oficina permanente en Bruselas con un staff permanente que puede asistir a los infodays, a las reuniones de la comisión, a cualquier tipo de sesión, grupo de trabajo que se organice. Muchísima información cualitativa que se desprende más allá de las convocatorias de la comisión la obtienes de primera mano y ese feedback hace que luego los socios puedan analizar las convocatorias desde otro punto de vista y plantearse estratégicamente los proyectos desde otra forma.
Además, un valor añadido importante que ofrece Partenalia es la asistencia técnica a sus socios en la constitución de partenariados transnacionales. Como bien ha comentado Juana, es fundamental para la obtención de fondos europeos el poder participar en proyectos con consorcios transnacionales. Ya no funciona el tema que una entidad lo pueda solicitar un proyecto de forma individual, sino que tenemos que trabajar en conjunto con un mínimo de 3 o 4 países dependiendo de la convocatoria. Los socios son fundamentales porque de tener el consorcio adecuado depende al final el éxito del proyecto. Si te cae un socio, te acaba cayendo el proyecto completo. ¿Qué nos provee Partenalia? Nos provee de socios serios, formales, con experiencia además en la gestión de fondos europeos, que hace que esos consorcios tengan una estabilidad y una fortaleza importante y además diferenciadora frente a otros partenariados que compiten con nosotros en la obtención de esos fondos. Además, ¿qué nos aporta en la obtención de fondos? El valor añadido que tiene cuando presentamos cualquier proyecto, cualquiera de los socios de Partenalia, el poder tener a Partenalia como socio de transferibilidad de resultados del proyecto. Es decir, uno de los puntos fundamentales en cualquier financiación europea es la capacidad de replicabilidad y de transferencia de resultados obtenidos a través de los proyectos. Partenalia, como asociación internacional, tiene un espectro muy amplio de entidades, tanto socias como colaboradoras, a las que transmitir esos resultados con carácter de demostración o piloto muchas veces de los proyectos europeos que la Comisión, por supuesto, valora absolutamente. Por otro lado, otro punto importante que refuerce Partenalia a la hora de obtención de fondos europeos por parte de sus miembros es la colaboración que tenemos establecida con diferentes asociaciones y entidades del entorno internacional. Y esas entidades lo que pueden en determinadas ocasiones es poder también apoyar proyectos concretos de Partenalia. Nosotros en concreto en Diputación de Castellón acabamos de recibir una financiación del programa Horizonte 2020 para unos desarrollos de unos sistemas nuevos de depuración de aguas residuales y a través de Partenalia pudimos conseguir, cuando se presentó el proyecto ante la Comisión, una carta de apoyo de la red ACR+, que es la red principal en materia de reciclaje y de residuos en Europa. A nosotros esa carta, esa aprobación que conseguimos a través de Partenalia fue clave diferenciadora del proyecto para que luego fuera aprobado por parte de la Comisión Europea. En ese sentido, siempre intentamos como red poder fortalecer y diferenciarnos de otros muchos proyectos que, como sabéis, se presentan y al final todos son buenos. El nivel en general de los proyectos cada vez es más elevado y tienes que diferenciarte por temas tan sutiles como el poder asegurar estos componentes que te separan hacia arriba del resto de proyectos. Y otro punto importante que tenemos desde Partenalia es la capacitación técnica y el benchmarking con el resto de socios. Es importante porque cada vez que sale una línea nueva, ahora con el presupuesto europeo 14-20 acaban de salir convocatorias diferentes, complejas, porque son nuevas, son distintas al periodo anterior y, por tanto, desde Partenalia nos proveen de información a los técnicos que trabajamos en fondos europeos para tener la máxima actualidad sobre los diferentes programas que van saliendo y cómo poderlos enfocar para el mayor éxito de nuestros proyectos en nuestras administraciones. Aquí tenéis un listado, por ejemplo, de programas que financia la Unión Europea dirigido a las autoridades locales intermedias, que lo tenemos filtrado por temática para el 14-20, publicado en los 3 idiomas oficiales de Partenalia, que son castellano, inglés y francés. Y esta parte de fondos europeos viene completada con otro paquete de servicios importantes de lobby ante las instituciones europeas. Como sabéis y hemos comentado antes, el lobby en Bruselas es algo profesionalizado, reconocido, así estamos registrados y, por tanto, Partenalia tiene una potencia muy importante como lobby institucional y lobby político de defensa del papel de las autoridades locales intermedias en el entramado comunitario. La Unión Europea y sus instituciones tienen muy claro cuál es el nivel regional y cuál es el nivel local, lo tienen clarísimo, pero tienen muy confuso cuál es el nivel intermedio y cuál es realmente el papel de las autoridades locales intermedias. Por tanto, hay que explicarlo, hay que estar presentes en los diferentes foros, tienen que comprenderlo porque además somos de los que más aplicamos el principio de subsidiariedad, que es el principio básico de funcionamiento de la Unión Europea. Por tanto, a través de Partenalia hemos ido consiguiendo que cada vez más esa voz de las provincias y de las autoridades locales intermedias llegue realmente a los máximos niveles de las instituciones europeas.
hemos hecho, ahora os comentaré, hemos desarrollado eventos fuertes, de carácter fuerte de impacto en Bruselas. Hace justo un año pudimos celebrar la primera cumbre europea de gobiernos locales intermedios, con una asistencia bestial de más de 80 personas de 14 Estados miembros de la Unión Europea, que tuvo una repercusión muy importante en Bruselas. Hacemos networking y sesiones de trabajo políticas e institucionales, tanto entre miembros de Partenalia, invitando luego a paneles a los funcionarios de la Comisión Europea para trabajar temas concretos. Tenemos ya esa marca de referencia en Bruselas como gobiernos locales intermedios y además tenemos acuerdos estratégicos de colaboración con diferentes entidades y otras redes que nos permiten poder funcionar y trabajar en otros campos. Además de una oficina permanente en Bruselas, que está muy bien ubicada, justo a 2 minutos caminando del Parlamento Europeo, que nos permite disponer de una infraestructura como sala de reuniones y despachos para utilizar tanto por el staff de Partenalia como por parte de los presidentes de las provincias socias de Partenalia, los técnicos cuando tienen reuniones en Bruselas, pueden hacer en las oficinas los kick-off meetings de lanzamiento de cualquier proyecto que estén comenzando. Los alquileres en Bruselas son elevadísimos, de poder tener un lugar donde hacer tus reuniones o tener un cuartel general cuando te desplazas a Bruselas para una serie de reuniones de trabajo, siempre es interesante. Como os he comentado, ahí tenéis un poquito lo que fue la primera cumbre europea de gobiernos locales intermedios. La verdad que la acogida fue fantástica, con más de 80 participantes de 15 países y bueno, tenéis el mapa con todos los representantes que pudieron participar, con un impacto además muy importante en Bruselas. La cumbre tuvo lugar en la sede del Comité de las Regiones, fue inaugurada por el presidente de Partenalia y por el presidente del Comité de Regiones, con el que hay una relación de máxima confianza y cordialidad, me atrevería además a decir, y aprovechamos la cumbre para potenciar y firmar la Carta Europea de Gobernanza Multinivel, que va además muy conectada a todos los temas de transparencia y buen gobierno que hemos estado hablando y comentando durante todo el día de hoy, y tanto Partenalia como la gran mayoría de socios de Partenalia firmaron en el Comité de las Regiones con su presidente la Carta Europea de Gobernanza Multinivel. Creo que se ve borroso, pero bueno, ahí están las fotos, reuniones en las oficinas de Partenalia, de networking entre diferentes presidentes de provincias. Ahí está el presidente de Partenalia, Javier Moliner, con el presidente del Comité de las Regiones, el foro de la cumbre con traducción simultánea a cuántos idiomas, a muchísimos idiomas, además a todos los participantes. Fue además sufragado por parte del Comité de las Regiones y bueno, varias fotos de familia con altos representantes que estuvieron en la cumbre. Algunos ejemplos de acuerdos de colaboración que tenemos interesantes, por ejemplo, con la Asociación de Provincias Valonas o con la Unión de Provincias Italianas, el acuerdo con la Confederación Europea de Poderes Locales Intermedios, CEPLI, que nos da también un espectro de visibilidad importante. Tenemos acuerdos de colaboración con la FEM, con la Fundación Democracia y Gobierno Local, con Euroregio, que es una red muy potente también a nivel europeo, con asociaciones de provincias croatas, con la de República Moldavia. También trabajamos con los Kreis alemanes, que es importante tener a Alemania como aliado en muchísimos proyectos. El Consejo Europeo de Municipios y Regiones y con otras redes temáticas como pueden ser la Red Europea de Residuos, la Red Social Europea o la Red Purple de áreas periurbanas, de zonas periurbanas, para trabajar en temas además de rurales. Partenalia desarrolló un interesante boletín después de la cumbre, con las conclusiones y el extracto de todas las ponencias, que además fue publicado en la página de la Comisión Europea, sigue colgado, también está colgado en la página del Comité de las Regiones, además con muchísimas visitas. Desde Partenalia intentamos siempre esa visibilidad, ese posicionamiento, utilizando los consejos políticos, que es el órgano máximo de decisión de Partenalia. Está formado por todos los representantes políticos de la red y se reúne una vez al año para aprobar el plan de acción de la misma y poder trabajar los temas clave. La última reunión de Consejo Político fue en Castellón a principios de octubre y se aprobó en Castellón tener un decálogo para el buen gobierno, que lo tenéis ahí escaneado y lo podéis ver en la página de Partenalia, y este decálogo
luego ya se ha comunicado al Comité de las Regiones y en una reunión en breve del presidente de Partenariat con el presidente del Comité de Regiones se hará para transferirlo a otras regiones, a otras provincias de Europa que se puedan adherir al mismo. Comentaros también, ahí tenéis una foto, no sé si se aprecia, para los que conozcáis Bruselas, el edificio del fondo es del Parlamento Europeo, el de la cúpula, y esta foto está tomada desde las oficinas de Partenalia. Estos ventanales del primer edificio son nuestras oficinas, por tanto, estamos a un tiro de piedra. El enclave es fantástico para maximizar, además, el tiempo que hay en Bruselas para reuniones que si no te come. Como eventos de posicionamiento institucional, también estamos cerrando una reunión interesante, porque es clave los temas de financiación con la Comisión Europea para ver de qué forma los gobiernos locales intermedios pueden beneficiarse precisamente del Plan Juncker de financiación, y otra reunión de alto nivel con el Banco Europeo de Inversiones para ver también esas vías de financiación para las autoridades locales intermedias. Estamos cerrando ya la agenda con ellos. Y ya por último, la parte de comunicación, que como red es importante que tengamos presente y que tenga esa visibilidad tanto para la red como para sus socios. Tenemos un boletín semanal en el que actualizamos a todos los socios las novedades en Europa, es What's New in Europe, y trata de sistematizar aquello principal que semanalmente está ocurriendo en el escenario europeo. Tenemos además una página web que os aconsejo visitar, es www.partenalia.eu, en la que podéis ver todas las actividades, documentos, posicionamientos que se están llevando a cabo desde la red. Además, estamos activos en Twitter Partenalia, y os he dejado ahí unos dípticos informativos de la red, y en el caso de que cualquier diputación, autoridad local intermedia que estáis en el foro queráis ampliar información o conocer más de cerca lo que hacemos desde Partenalia, desde luego tanto mi compañera Teresa Tena como yo, como desde luego el presidente Javier Moliner, que se lo sabe fenomenal, estamos a vuestra disposición para poderlo comentar. Muchísimas gracias.